Los Cornwalles es uno de los 47 condados de Inglaterra, en el Reino Unido. Se ubica en el extremo suroeste del país, limitado por el mar Céltico. Un lugar que con el paso de los años ha ganado popularidad por sus bellos paisajes, misterios, leyendas e historias de encuentros con extrañas bestias. En particular, con un ser descrito como mitad búho y mitad hombre, de 2 metros de altura, con grandes ojos rojizos y unas patas con afiladas garras. Esta criatura aterroriza la zona desde la década de 1920. Este extraño humanoide es conocido como el hombre búho. La historia de Owl Man, o el hombre búho, comenzaría en 1926, cuando el periódico Cornish Echo informó que 2 niños habían sido perseguidos, por lo que describieron como un pájaro muy grande y feroz. Los aterrorizados niños lograrían escapar y se refugiaron detrás de una gran reja de acero de una granja cercana. Este primer avistamiento captaría la atención de los pintores surrealistas Max Ernst y Leonora Carrington. La pareja visitó Maunan en 1937 y, según los relatos, se dice que realizaron rituales para intentar convocar a una extraña criatura, mitad hombre y mitad bestia, a la cual llamaban Terianthropes. Posteriormente, el hombre búho aparecería en gran medida en sus obras de arte por el resto de sus vidas. En 1976, el investigador paranormal Tony Shields fue abordado por un hombre llamado Tom Melling, quien había visitado el área durante sus vacaciones en ese mismo año. Melling le contó que el 17 de abril, él y su familia habían elegido visitar el pequeño pueblo de Maunan durante el fin de semana de Pascua. Este pueblo fue la elección perfecta para unas vacaciones en familia. Sus 2 hijas, June y Vicky, caminaban por el bosque cercano a la iglesia de Maunan cuando pudieron observar a una enorme criatura con grandes alas planeando sobre la torre de la iglesia. Las niñas se aterraron y regresaron rápidamente hacia donde se encontraban sus padres. Ellas le contaron a su padre sobre la gran criatura que volaba en el cielo y la describieron como un gran hombre cubierto de plumas. El enorme monstruo carecía de rasgos faciales y manos, pero poseía unas grandes patas similares a las de un búho con grandes garras. Después de escuchar la descripción de lo que habían presenciado sus hijas, Tom Melling llevó a sus pequeñas a la comisaría para informar de su avistamiento. Inmediatamente después de hacerlo, hizo que su familia empacara todas sus pertenencias y se fueron rápidamente de la ciudad. Esta experiencia pondría tan nerviosa a la familia que cancelarían sus vacaciones después de dicho suceso. El incidente de Owl Man sería investigado por la policía local. Sin embargo, la investigación no arrojaría pruebas de la criatura. 3 meses después, el 3 de julio, 2 niñas de 14 años, con los nombres de Sally Chapman y Barbara Perry, fueron a acampar al bosque cerca de la iglesia Maunan. Esa noche, mientras las niñas se preparaban para dormir, Sally Chapman, que estaba fuera de la tienda, comenzó a escuchar un extraño silbido. Su curiosidad por saber qué era ese extraño sonido hizo que se diera la vuelta. En ese momento, ella hizo contacto visual con una extraña figura aterradora de 2 metros de altura, con grandes ojos rojizos. Sally se quedó paralizada al ver a este extraño ser humanoide, mientras la bestia extendía sus alas y silbaba. Bárbara, que se encontraba todavía dentro de la tienda de acampar y que tenía aún más curiosidad por saber qué era lo que producía ese extraño ruido, asomó la cabeza fuera de la tienda, y fue cuando también pudo observar a la gran bestia alada. El hombre búho agitó sus alas fuertemente y dejó escapar un silbido para irse volando y perderse en la oscuridad de la noche. Las jóvenes aterrorizadas permanecieron en su tienda hasta que amaneciera. Al día siguiente, la criatura sería avistada por diversas personas en el bosque cerca de la iglesia de Maunan. Después de estos avistamientos, la criatura no volvería a ser avistada hasta 2 años después. En junio de 1978, una mujer conocida como Miss Opie
afirmó haber visto a un diablo volador entre los árboles que rodeaban la iglesia de Maunan. Se describió exactamente de la misma manera que los avistamientos anteriores, como un gran búho, parecido a un hombre con ojos rojizos, plumas oscuras y pies grandes. Más tarde, en agosto de ese mismo año, 3 jóvenes universitarias francesas, las cuales se alojaban en una pensión en Maunan, se encontrarían con un pájaro gigante de ojos rojos. Avistamientos como este continuarán durante los próximos años, todos describiendo la misma criatura y colocándola dentro de la misma ubicación. Con avistamientos rápidos ocurriendo con bastante frecuencia y volviéndose sumamente común, la leyenda de Owl Man estaba comenzando a perder credibilidad. Muchos pensaban que estos avistamientos eran solo casos extremos de una identificación errónea por parte de los testigos. Sin embargo, una noche de 1989, una pareja llamada Gavin y Sally recorrían los bosques de Maunan con la esperanza de encontrarse con el hombre búho. La joven pareja declaró que se encontraron con un gran árbol, en el cual había una extraña silueta de donde provenía un extraño silbido. Sin pensarlo, iluminaron la silueta con las linternas y tan pronto como la luz entró en contacto con la extraña figura, esta comenzó a moverse. La criatura estiró su cuerpo y parecía tener casi 5 pies de largo. Desplegó sus grandes alas de color marrón e inclinó la cabeza hacia abajo mientras observaba a la joven pareja aterrorizada. La luz de la linterna iluminó el rojo dentro de los ojos de la criatura. En cuestión de segundos, el hombre búho saltó de la rama, dobló las piernas hacia atrás y voló hacia la oscuridad de la noche. Aterrados por lo que acababan de presenciar, Gavin y Sally inmediatamente huyeron del bosque. Los avistamientos continuarían en la década de los 90, cuando un turista de Chicago afirmó haber visto a un gran hombre pájaro con ojos brillantes y grandes garras. Más avistamientos tendrían lugar en la década del año 2000, siendo solo unos pocos al año y posteriormente disminuyendo los avistamientos con el tiempo. Debido a esto, algunos aseguraron que Owl Man finalmente se ha ido de Maunan, pero algunos otros piensan que esta criatura sigue acechando por las noches en las profundidades de los bosques cercanos. Algunos investigadores han teorizado que Owl Man pertenece a la misma familia que Mothman. Ambas criaturas se describirían de manera casi idéntica, ya que son descritos como grandes criaturas aladas con apariencia humanoide, los cuales poseen ojos rojos brillantes y son de color oscuro. Los que creen en esta teoría también sienten que el entorno natural cambia cuando estas criaturas están cerca. Los animales comenzarían a actuar de maneras extrañas, la mala suerte se apoderaría de los pueblos cercanos y el clima comenzaría a enfriarse mucho antes de lo normal. Otros investigadores creen que el hombre búho en realidad podría ser nada más que un búho. El criptozoólogo Carl Schucker teoriza que los 2 testigos podrían haber presenciado lo que en realidad era solo un búho real de gran tamaño. Los miembros comunes de esta especie son nativos de la zona, crecen más de 3 pies de altura y poseen una envergadura de hasta 7 pies, por lo que no sería tan extraño pensar que solo fuese un gran pájaro dentro del área, el cual podría haber crecido a longitudes nunca antes vistas, superiores a los 7 pies y tener una envergadura de más de 9 pies. Estos fenómenos de la naturaleza son bastante comunes en el reino animal y los científicos y la población en general encuentran con bastante frecuencia animales demasiado grandes y fuera de lo común. Aunque otros investigadores sienten que Owl Man no es más que un engaño que se salió de las manos y se extendió rápidamente, las historias se volverían tan frecuentes que Owl Man asumió el estado de leyenda y la criatura se volvió real para todos los que estaban dentro del área. Sin embargo, sea verdad o tan solo se trate de una leyenda, en el pequeño pueblo de Maunan se toman muy en serio la existencia del hombre búho, el cual aseguran que sale por las noches y es una criatura con la cual no quisieras encontrarte. ¿Se tratará de un búho real con un tamaño fuera de lo común? ¿O en realidad existe un hombre mitad pájaro acechando en los bosques de Maunan? Dime qué opinas al respecto. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo.
No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.